Muy buenos días, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a ayudarles a poder resolver la práctica de vectores que ya está colgada en Google Classroom. Esta es la práctica. Ya la clase pasada hemos podido nuevamente explicarles toda la teoría referente a este tema. Algunos tuvieron a bien, bueno, lo que yo sí les pido es que cuando hagamos un vivo todos estén presentes, y si no fuese el caso, algunos estudiantes están grabando para que quede en el Skype por 30 días y ustedes ahí pueden observar. Bueno, el día de hoy lo que vamos a realizar es estos problemas, ¿no? Pero como siempre es muy importante que comencemos recordando. Bueno, voy a utilizar esta pizarra para que en este caso coloque aquello que les había indicado la clase pasada en teoría, ¿no? Les había dicho que existían en este caso vectores que eran colineales, los cuales tenían una característica, ¿no? Estos colineales en este caso todos están dentro de una misma línea de acción, ¿sí? Y cuando yo hablaba que estaban dentro de una misma línea de acción, podía decir porque tenía, por ejemplo, el vector A y acá tenía el vector B, ¿no? Que en este caso, como son y tienen el mismo sentido, lo que yo podía encontrar acá era una resultante máxima, ¿no? La resultante máxima, en este caso, simplemente era la suma de estos dos vectores. ¿Y por qué los sumo? Porque tienen el mismo sentido, ¿no? Y también podía en este caso encontrar un vector mínimo, o una resultante, mejor dicho, mínima, en la cual tenía en cuenta que estos iban a tener, en este caso, un sentido diferente. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que la resultante mínima, porque tienes en este caso sentidos diferentes, será restarlos, ¿no? Eso teníamos que tomar en cuenta. Pero también había dicho que habíamos hablado, mejor dicho, de los vectores concurrentes. Y les había indicado que dentro de los vectores concurrentes habían diferentes maneras de poder resolverlos, pero primero nos íbamos a evocar a un método, ¿no? Al método del paralelogramo. Muy bien. Método del paralelogramo. En el caso del método del paralelogramo les había indicado que tenía una característica, ¿no? Que cuando hablaba de vectores que eran concurrentes, por ejemplo, acá tengo una línea de acción y acá tengo otra línea de acción, y en ellos hubiera podido tener dos vectores. Puedo acá tener el vector A y aquí tener el vector B. Lo que yo iba a encontrar en ellos es que íbamos a poder observar que en este caso estos dos vectores tenían un punto en común. Ahí está el punto en común. Y aparte de ello, entre dichos vectores iba a formar un ángulo determinado. ¿No es cierto? Les había dicho que en este tipo de casos lo que yo tenía que realizar era aplicar una fórmula, ¿no? Ojo, tener en cuenta que estos dos vectores siempre deben tener el mismo origen, ¿ok? Deben tener el mismo origen. Entonces la fórmula que yo les había presentado era, para hallar, por ejemplo, la resultante, era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que está formando. ¿Cierto? Perdón, aquí está, listo. El ángulo que están formando. Y adicional a ello también les había dicho que había, en este caso podía yo encontrar el vector diferencia o el módulo diferencia. Y cuando yo hablaba del vector diferencia o módulo diferencia, yo tomaba en cuenta la misma fórmula, solo que la diferencia se iba a presentar básicamente en el signo, ¿no? Ustedes pueden estar observando que donde se diferencia es en este signo, ¿no?
Este es para hallar el módulo del vector resultante y este es para hallar el módulo de la diferencia o la diferencia resultante. Eso es lo que se les había indicado en la clase pasada. Bueno, este es básicamente el resumen de lo que hemos hecho la clase pasada, como le estaba indicando. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar en este caso con esta práctica que ya está colgada en su Classroom, ¿no? Y vamos a resolver algunos problemas para que ustedes en este caso puedan resolver, y si tienen por ahí alguna duda, me avisan, me mandan un mensaje y según el pedido que ustedes puedan tener, podemos hacer capaz otro video o capaz otro vivo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a resolver el problema número 1, ¿ok? Mira lo que dice el problema número 1. Calcular el módulo de la diferencia a menos b de los vectores mostrados y su dirección respecto a la horizontal, si se sabe que a es 16 y b es 12, ¿ok? Muy bien, entonces lo que me está pidiendo es calcular el módulo del vector diferencia. Tienes que tener algo muy importante. Todos los vectores, absolutamente todos los vectores se pueden mover. Tú puedes moverlos, pero sin cambiar su dirección ni sentido. ¿A qué me refiero? Imagínate que este lápiz que tú estás viendo acá es un vector, ¿ok? Ese viene a ser un vector. Ese vector dice que tú lo puedes mover donde tú quieras, es decir, lo puedes poner aquí, lo puedes colocar aquí, lo puedes colocar aquí, pero no puedes cambiar su dirección, que es hacia dónde apunta, y su sentido, que es el ángulo. En este caso vamos a imaginar el ángulo que se forma aquí. Ya, no puedes cambiar ese ángulo, dice, con la horizontal obviamente. Entonces tú puedes moverlo donde tú quieras el vector, lo puedo mover para acá. Si lo muevo a ese punto yo no estoy cambiando ni el sentido ni el ángulo. Otra cosa es que yo haga esto. Ah, ya, mira, está acá el vector y yo hago esto, yo ya cambié su dirección porque ahora está apuntando hacia abajo y también cambié su ángulo. Eso yo no puedo hacer. Yo puedo un vector moverlo, pero sin cambiar su dirección y sentido. Lo puedo poner aquí, allá, arriba, en cualquier parte, ¿no? Entonces, en este primer problema, lo que tenemos que tomar en cuenta es ello, ¿no? Date cuenta que acá tienes vectores, un vector que está formando con la horizontal 16 grados y otro vector que forma con la horizontal 106 grados. Todos los problemas que están aquí básicamente son del método del paralelogramo, o sea, de vectores concurrentes con el método del paralelogramo y en este caso vectores colineales. ¿Okay? Para que tengas en cuenta, no te estoy tomando otro método por el hecho que todavía no te he explicado los demás, ¿no? Bueno, en este caso, este vector te está indicando que halle el vector diferencia. Y para hallar pues el vector diferencia, ¿recuerdas? Yo tengo que utilizar esta fórmula. Esta de acá, ¿ya? Entonces, lo importante, lo primero que yo tengo que hacer de este vector, que aparte ya me dan los módulos, o sea que vale 16 el vector de A y 12 el vector B, lo que yo tengo que hacer es ordenarlos. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que en el método del paralelogramo, esos dos vectores tienen que tener el mismo punto de origen. Y como tú ves, estos no tienen el mismo punto de origen. Pero profesor, ¿tiene el mismo punto en el vector colineal? Tampoco. Porque este es un vector colineal y acá tiene su punto de origen y en otro extremo está su otro punto. Entonces no es que tampoco tengan el mismo punto de origen. Lo que yo necesito es que estos dos puntos, este de acá, que vamos a colocar, este puntito y este puntito estén juntos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a transportar ese vector sin cambiar su dirección ni sentido. ¿Ok? Vamos a graficarlo entonces para ello. Entonces en este problema número 1, lo que vamos a hacer es transportar ese vector. Yo tengo acá la línea de acción de dicho vector y este vector está indicando lo siguiente. Mira, estamos encontrando un vector que está aquí y otro vector que está acá. Según dice, esto vale 16 grados y según lo que observo, esto vale 106 grados. ¿Listo? 106 grados. Quiere decir entonces que en este caso ya tenemos estos vectores, ¿no? Que sería el vector A y en este caso el vector B. Bien, como yo te dije, lo que yo necesito primero es tomar la forma para el método del paralelogramo. Lo que vamos a hacer es entonces
voy a trazar otra línea y voy a hacer que estos dos vectores tengan el mismo punto. Acá tengo el vector, que en este caso vamos a colocarlo con rojo, que es 16 grados. Ahí está. Listo. Y lo que voy a hacer a continuación es utilizar otro color para el vector B. Entonces, ¿te acuerdas? Yo te había dicho, este vector que está acá, yo lo muevo acá. Este vector que tienes aquí, yo lo muevo aquí. De manera que no he cambiado ni su dirección ni sentido. Ya está. Este es el vector que vale 12, pero su ángulo, que es todo lo que está de color negro, vale 106. Muy bien. ¿Te das cuenta? Ahora sí tengo el método del paralelogramo. Porque lo que estoy haciendo es que estos dos vectores tengan el mismo punto de origen. Pero date cuenta, los vectores que se van a utilizar para este problema son tanto el vector A, que viene a ser este, y el vector B. Ya tengo acá este valor. ¿Y qué ángulo estoy formando entre el vector A y el vector B? ¿106? No, porque 106 es todo, desde donde está el eje de, la horizontal hasta el vector B es 106. Desde el horizontal al vector A es 16. Entonces yo necesito, vamos a poner acá con rojito, vamos a borrar esto de aquí. Recuerda, el vector que está de negro, con una flechita vamos a jalarlo por aquí. Ese vector que está de negro vale 106, ¿ya? Y como yo necesito el vector, o mejor dicho, el ángulo que está entre estos dos vectores, esto yo necesito, esto. Como yo necesito esto, lo que tengo que hacer es restar, pues, los 106 menos los 16. ¿Y eso cuánto equivale? 90 grados. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Y yo recuerdo muy bien que les había dicho en la clase pasada que cuando tenía dos vectores, y había en este caso casos que formaban 90 grados, que formaban 60, que formaban en este caso 120 grados, tenían una característica, pero obviamente también sus vectores deberían ser iguales, ¿no? En el caso de 60 y 120. Pero en el caso de 90 grados yo te dije, si el ángulo que forman esos dos vectores es 90 grados, tú puedes aplicar esta fórmula. Sí puedes aplicar esta, pero también puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros automáticamente lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras y resolver dicho ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es para ya la resultante, aquí, su resultante, tendré que aplicar a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Profesor, pero quiero colocar más 2 veces AB por el coseno del ángulo que se forma. Sí puedes hacerlo, porque ¿sabes qué sucede? Que el coseno de 90 grados es 0 y todo lo que está anteriormente se borra y solo quedaría esto, pues, que es en este caso el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar. El vector A, según el problema, me está diciendo que vale 16. Y el vector B, según lo que me está indicando el problema, vale 12. Entonces simplemente voy a reemplazar. Aquí colocaré, pues en este caso, 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer aquí simplemente es reemplazar. Pues, 16 al cuadrado, 256, más, en este caso, el 12 al cuadrado, que es 144. Entonces, cuando ya tenemos estos valores, lo que yo simplemente necesito hacer es, pues, una suma, ¿no? 256 más 144, si no me equivoco, es 400. Y la raíz de 400 es ¿cuánto? 20. Listo. Esta vendría a ser tu respuesta del vector, del módulo de la resultante, del problema número 1. ¿Ok? Entonces, esa es la resolución. Bien. El segundo problema indica lo siguiente. Dos vectores dan como resultante máxima y resultante mínima 7 y 1 respectivamente, ¿no es cierto? ¿Qué resultante darán si se suman siendo perpendiculares? ¿Ok?
Para ello es algo muy importante lo que nos está diciendo el problema. Resultante máxima y resultante mínima. Entonces, cuando nosotros hemos hablado, a ver, recuerda aquí, justo tengo la pizarrita, yo les había dicho que la resultante máxima era cuando estos vectores eran colineales y tenían el mismo sentido, o sea, los sumaba. Y hablaba de una resultante mínima cuando también eran colineales, pero tenían diferente sentido, los restaba, ¿no? Eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta. El problema te dice que son colineales, ¿no? Y aparte de que son colineales, después te dice ¿qué va a resultar si yo hago que estos sean perpendiculares? O sea, que ya no sean colineales, ¿no? Que de colineales los convierta a que sean concurrentes. Lo que voy a hacer primero es, si tú te das cuenta del problema, en ningún punto me dicen los valores de los vectores. Lo que a mí me dice es que la resultante máxima es 7 y la resultante mínima es 1. Entonces, en este problema 2, tienes que darte cuenta de lo siguiente. ¿Ya? En el problema número 2, lo importante es que la resultante máxima, según el problema, ¿no? La resultante máxima que te está dando el problema, dice que dicha resultante máxima es 7. Obviamente, el número mayor, pues, ¿no? Y la resultante mínima te dice que en este caso, dicha resultante mínima, en este caso, va a ser 1. Eso te dice. En ningún momento te está indicando que el valor de A de ese vector es 7 y el valor de B es 1. No te dice eso, por si acaso. Yo sé muy bien que cuando yo hablo de una resultante máxima, esto es como decir A más B. Y también yo sé que una resultante mínima es como decir que A menos B. ¿Ya? Es decir, que la suma de estos dos te va a dar 7. Y que la diferencia de estos dos, ¿qué te va a dar? 1. Listo, eso es lo que te dice la teoría y eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo puedo, profesor, hallar el valor de A y B? Apliquemos un poco de matemática. Podemos hacer un sistema de ecuaciones. Y en un sistema de ecuaciones podemos utilizar el método de la reducción. ¿Cómo así, profesor? A este pues le llamamos 1 y que este sea mi ecuación 2. Y ustedes recordarán, ¿no? Mediante un sistema de ecuaciones, lo que podemos hacer en este caso es tomar A más B, que es igual a 7, y A menos B, que es igual a 1. ¿Recuerdas? Ten en cuenta que la física es la aplicación de la matemática. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer, pues, como te dije, un sistema de ecuaciones. Listo. Para hallar los valores. Elimino el valor de B. Aquí me queda 2 veces A. Y esto quedaría 8. De manera que A, ¿cuánto vale? 4. Listo. Ya tengo el valor de A. Como ya tengo el valor de A, ahora solo me falta hallar el valor de B. Pues es práctico, pues, hallar el valor de B, ¿no? Si ya sé que A vale 4, para que te dé 7, ¿cuánto tendría que ser B? 3. Muy bien, profesor. Entonces, en este caso, ya sé que B vale 3. Listo. Ya tengo los dos vectores. Tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Y por qué es importante encontrar el vector A y el vector B? Porque el problema, mira acá que te dice. Dice, ¿qué resultante darán si se suman siendo perpendiculares? Es decir, que voy a encontrar un vector, me imagino acá, el vector A, ya, el vector A, y aquí voy a encontrar el vector B. Listo. Siendo perpendiculares, acuérdate que el término perpendicular indica que forman, ¿cuánto? 90 grados. Entonces, lo que yo necesito saber es cómo hallo esa resultante. Tú sabes muy bien que, bueno, el proceso, pues, ¿no? es prolongar lo que tú ya sabes y encontrar esta resultante. Y como está formando 90 grados, utilizamos el mismo proceso que el problema anterior. ¿Recuerdas? Acá lo tengo todavía el problema, mira, te lo voy a presentar. En este caso el problema te decía, si es que formo 90 grados, aplico el teorema de Pitágoras, solo cuando formo 90 grados. Bueno, en este caso, quiere decir, si yo quiero hallar la resultante de este problema, lo que tendría que tomar en cuenta entonces es, ya tengo este valor, ¿cierto?
Entonces, para hallar la resultante, lo que tendría que yo decir es raíz cuadrada del valor de A. Profe, ¿cuánto vale? Ya lo hallamos acá, pues. Vale 4. 4 al cuadrado. Más, y el valor de B, ¿cuánto salió? 3. 3 al cuadrado. ¿Listo? ¿Y eso cuánto sale? Raíz de 16 más 9. ¿Eso equivale a cuánto? A 25. ¿Y eso cuánto es? 5. Listo. Y esa sería tu respuesta. Ya está. Profe, ¿para qué he aplicado el teorema de Pitágoras si podíamos usar un triángulo notable? También, no hay ningún problema. Tú sabes que el triángulos notables vienen pues también el teorema de Pitágoras, que es lo mismo, ¿no? En este caso, lo estamos haciendo de esta manera para que ustedes puedan utilizar y hacer los siguientes problemas. El problema número 3, ya tú lo vas a hacer, pero te voy a explicar más o menos qué puedes en este ejercicio hacer, ¿no? Mira que el problema te dice, dos vectores miden 7, A7 y B15, ¿cuál será el módulo del vector diferencia? Mira, vector diferencia. Si además se sabe que dichos vectores forman 127 grados. Importante, te está indicando el problema que es vector diferencia, ¿ok? Parecido al problema número 1, que te indicaba también vector diferencia. La misma fórmula que hemos utilizado, en este caso, vamos a resolverlo en el problema número 3. Solo que en el caso del vector de la 1 formaron 90 grados y ya no apliqué directamente la fórmula en este caso del problema. Pero vamos a plantearlo para que tú ya puedas hacer todo el resto de ejercicios, ¿ok? Bueno, en este caso, en el problema número 3, lo que tienes que hacer es graficar. Dice que tiene dos vectores, ¿no? Dice que tiene un vector que vale 7 y otro vector que vale 15. Quiere decir entonces, y que adicional a ello estoy formando un ángulo de 127 grados. Lo que voy a hacer entonces es colocar aquí, me imagino que está el vector A, ya está, el vector A, y acá me imagino que está el vector B. Listo. Ya está, el vector B. Por consecuencia, teniendo el vector A y teniendo el vector B, dice que entre ellos se está formando un ángulo de 127 grados. Así dice el problema. Y bueno, te dice que A vale 7 y que B vale 15. Ya está. Ojo, todos son con el método del paralelogramo o en el caso de vectores colineales. Ustedes ya saben, prolongo aquí y prolongo aquí y tengo una intersección, ¿cierto? Eso implica que acá tengo dicha resultante. ¿Ya está? Esa resultante me está pidiendo. Pero algo muy importante, dice, encuentra el módulo del vector diferencia. Diferencia. Entonces, si hablamos de diferencia, yo tendría que colocar este vector. Ojo, no es 90 grados, es un vector notable, pero muy importante. Es notable, sí, porque en este caso está pasando el primer cuadrante. Ustedes ya también en este caso te está dando acá el problema. Mira que coseno de 127 grados vale menos 3/5. Entonces lo que tú vas a hacer simplemente es reemplazar con la fórmula que dice A al cuadrado más B al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que se forma. Entonces en este caso reemplazamos A vale 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más el doble producto de 7 por 15 por el coseno ¿de qué ángulo? De 127 grados. Listo. Ya está. Aquí se ve mejor. Ahora sí. 127 grados. Ya está. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora pues simplemente hay que reemplazar, hay que, mejor dicho, resolver. Pues ya sabes que en este caso 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 40 y 49. Ya está. Y en este caso, ¿cuánto es 15? Perdón. 7 al cuadrado, 49. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225, ¿no? 225. Ya está. Lo que tú tienes que ahora que hacer es multiplicar 2 por 7 por 15 y te da una respuesta. 2 por 7 por 15, 210.
el coseno de 127. Recuerda que el problema ya no estaba dando ese valor. Mira, coseno de 127 menos 3 quintos. Entonces lo que tú tienes que acá colocar es menos 3 quintos. Listo. Ya está. Entonces en este caso ya se hace mucho más simple el problema porque puedes simplificar. Le sacas, aquí vamos a utilizar otro colorcito, le sacas aquí quinta 1 y quinta de 210, 42, ¿no? Listo, 42. Ya está. En este caso ya podemos también hacer una suma normal con el otro valor que me estaba representando en el lado izquierdo. Vamos a colocar A menos B. 49 más 225, eso me da 274. Más, ¿cierto? Aquí, ojo, yo he simplificado para sacarle quinta. Entonces lo que se puede hacer es, ya pueden multiplicar por este valor que es 3, ¿no? Que sería 42 por 3, que en este caso sería 126. Pero como acá es negativo, sería menos 126. Ya está, ¿ves? Lo que estamos haciendo es una simple operación aritmética que tú ya la puedes hacer sin ningún problema. Entonces ahora lo que yo necesito es colocar o hacer el siguiente valor, ¿no? A menos B es igual a 274 menos 126, que eso sería, en este caso, 148. Listo. Entonces, ustedes ya se dan cuenta que está saliendo ya más sencillo el problema, ¿no? Y podemos descomponer ese valor. ¿Cuánto sería? 2 raíz de 37. Listo. Y esa vendría a ser mi respuesta del problema número 3. Muy bien. En los siguientes problemas, el problema 4 tú ya lo puedes hacer. Porque mira, te está indicando que en este caso es un vector también concurrente, que te está indicando que cada uno de ellos, por ejemplo, A vale 6, B vale 8, tienes un ángulo que está formando entre ellos 30 grados, y te está pidiendo el módulo de la resultante. Aplicas el método del paralelogramo para hallar el módulo de la resultante. Ojo, coseno de 30, eso tú ya lo sabes, ¿no? Eso tienes que reemplazarlo. En el caso de la 5 también tú puedes hacerlo. La 6, mira, ¿qué te dice? Resultante máxima y mínima. Este es muy parecido al problema número 2. ¿Ok? Muy parecido al problema número 2. Solo que en el 2 te decía que era 90, acá te dice 60. Entonces tienes que al final aplicar el método del paralelogramo cuando ya encuentres el valor de A y B. El 7 es muy parecido al problema número 1, porque lo que tienes que hacer en este caso es que tengan el mismo punto en común, o sea que este vector que es B lo tienes que mover hasta acá, ¿no? Para que puedas formar o que tengan el mismo punto en común, y aplicas el método del paralelogramo. Ojo, que en la 1 te decía diferencia, aquí no te dice diferencia, entonces tienes que aplicar la fórmula de el vector del módulo de la resultante, que no es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más doble producto de A por B por el coseno del ángulo que se forma. Y estos problemas son los más sencillos. ¿Por qué? Porque son colineales. Simplemente pues hay que sumarlos. Sumar, por ejemplo, estos dos que tienen el mismo sentido, ¿te das cuenta? El A y el C sería 4 más 1, 5. Y este que tiene sentido contrario, resta. 5 menos 2, 3. Ahí está tu respuesta. Profe, esto es igualito. Pero están inclinados, pero tienen una misma línea de acción, hijo. Es lo importante. Cuando tú hablas de una misma línea de acción, se refiere al módulo, o mejor dicho, a los vectores colineales. Igual, los que tienen el mismo valor, los que tienen, este por ejemplo sería A, y estos tendrías que restarlos, y te sale tu respuesta, ¿ok? Tendrías que restarlo. En el caso de la 3, de la misma forma, los que tienen el mismo sentido se suman y se restan con los que tienen menor sentido. En la 4 de la misma forma. La 5, en este caso el problema 5 también son colineales. Agrúpalos según el sentido que tengan. En el caso del problema número 6, también vas a aplicar método del paralelogramo porque ya tienes los dos vectores según su forma y el ángulo. En el caso de la 7 también. En el caso de la 8, date cuenta de algo.
no tienes el mismo punto en común, de origen, no de extremo. Entonces este vector que estás viendo acá lo tienes que mover para acá, ¿ya? Que ese es el vector que vale 1. Y este vector que vale 2 lo tienes que mover para acá. Ese vector que vale 2. ¿Te das cuenta? Entonces ya entre estos dos vectores que has movido vale 60 grados y ya puedes aplicar el método del paralelogramo. Y de la misma forma podemos hacer aquí, este vector lo mueves para aquí abajo y este vector lo mueves para aquí abajo, ¿sí? Entonces sería más o menos de esta forma. Lo mueves para aquí abajo y ese es el vector que forma 1. Y si esto vale 60, entre los dos vectores por geometría sería ¿cuánto? 120 grados. Y ya puedes resolverlo, ¿ves? Con 120 grados, ya no con 60, sino con 120 grados. En el caso de la 10, tanto la 10, la 11 y la 12, aplicas los valores de A y B que valen 3 y 5 y según los ángulos que te están formando. Ya acá el valor de la 11, la 12 es perpendicular, la 13 te habla de vector máximo y mínimo, ya te expliqué cómo hacer ello, te pide hallar los módulos, o sea, el valor de A y B nada más te pide, no la resultante. Y en el problema 14, ya del problema anterior, dice que hay la resultante, pero cuando son perpendiculares. Ok, muchachos, este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Estábamos pensando hacer un vivo para este trabajo, pero tiene mucha razón algunos muchachos que me están indicando que hay veces la señal se corta y no se puede ver bien. Entonces creo que mediante un video, que es casi muy parecido a hacer un vivo, se puede tomar en cuenta. Jóvenes, por favor, si ustedes tuviesen alguna duda, algún inconveniente, llámenme. Ustedes tienen mi número. Mándame un mensaje, ¿sabe qué, profe? Sácame una foto en el problema que por ahí no tienes inconveniente. Profe, tengo inconveniente en este problema, una ayudita. Y yo te puedo reenviar el mensaje dándote una pauta de cómo poder resolverlo. No te quedes callado, no te quedes callado. Trata siempre de pedir ayuda. Y si en este caso yo estoy para ayudarte, no tengo ningún problema para poder aclarar alguna de las dudas que puedas tener. Muy bien, muchachos, que tengan un bonito día y muchas bendiciones para sus familias. Pórtense bien, hagan caso a papito, también ayuden en casa, no sean unos ociosos, ayuden mucho en este caso a sus padres, para que podamos convivir hasta que pueda acabar esta pandemia. Que tengan un buen día, muchachos. Eso es todo por hoy. Se despide de ustedes el profesor Jorge. Será hasta otra oportunidad.